Y bueno, quiero dar las gracias a la doctora Angélica por la invitación a coordinar este primer simposio de este evento académico y también al Instituto Jalisciense de Salud Mental por la organización de las jornadas. Me da mucho gusto que haya tocado este año un tema muy interesante. Los que me conocen saben que uno de los temas que más me gustan, me apasionan y me interesan son los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, tenemos 2 horas para este primer simposio. Va a ser mucha información, vamos a hablar sobre DSM-5, vamos a hablar sobre factores de riesgo, vamos a hablar sobre factores ambientales o sociales y neurobiológicos y también sobre personalidad. Entonces va a ser una lluvia de información en un periodo de 2 horas. En pocas palabras, es un atracón académico. Un poco basándonos en esto que dice el DSM de las 2 horas del atracón, pues va a ser un atracón académico. No sé si alguien tenga algún problema con eso. Yo creo que se vale tener un atracón así. Y bueno, no sé si les dijeron que tenían que traer su DSM, ¿no? Bueno, si no lo traen, nos defendemos con el mío, ¿sí? Porque vamos a hablar de este manual, vamos a hacer algunas observaciones interesantes, pero nos apoyamos en el que yo tengo. Entonces, déjenme pongo mi cronómetro porque como yo estoy coordinando, no hay nadie que me avise sobre el tiempo. Cada ponente va a tener aproximadamente 25 minutos, a lo mucho media hora, para que se pueda dar este simposio en 2 horas y al final vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Entonces, como las preguntas van a ser hasta el final, pueden irlas apuntando para que al final ustedes le pregunten a los ponentes. Bueno, pues corre el tiempo. Bueno, vamos a empezar por definir términos. A mí siempre me gusta definir términos antes de empezar, que creo que es algo que tiene mucho que ver con hacer las cosas en orden. Entonces, aquí respondo a la pregunta de qué es el DSM-5. Son las primeras siglas de la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero si se fijan, no son las siglas, no son todas las siglas, son nada más las primeras siglas. Lo más correcto sería el DSM-MD5. Eso sería lo más correcto si nos vamos a los correctores de estilo. Yo no sé cómo se les fue eso, porque si tú te acercas a un corrector de estilo, te va a decir que esto no son siglas porque te estás tragando 2, que son importantes porque son las que tienen que ver con mental disorders. Y bueno, entonces DSM es una abreviatura que no pudiéramos llamar ni siglas ni acrónimo, que para eso vamos a definir lo que son las siglas y lo que es acrónimo. Fíjense, esto está tomado de un libro de estilo. Dice, siglas abrevian solo con las iniciales mayúsculas de un nombre, por ejemplo, la OMS, ¿no? O la ONU, o la UNAM, esas son siglas. En mayúsculas, simplemente la letra inicial. Y los acrónimos son distintos, los acrónimos son un poco más flexibles. Aquí se define como una abreviatura que utiliza iniciales y sílabas del nombre, por ejemplo, CDSOL, que hay un acrónimo que a mí me gusta mucho, que seguramente a ustedes también, que es SALME. No son siglas, es un acrónimo que se utiliza para designar al Instituto Jalisciense de Salud Mental. SALME, ese es un acrónimo que a mí me gusta mucho, pero si se fijan ya estamos empezando un poco mal, porque pues en realidad las siglas no están completas, y si las siglas de por sí son una abreviatura, eso quiere decir que ponerlas incompletas viene a ser una abreviatura de una abreviatura. ¿Qué es lo que nos comunica esto? Y sobre todo también la observación de que las siglas las estamos utilizando en inglés. Siglas que yo utilizo mucho por mi práctica como psiquiatra, pues por supuesto que son TDAH, pero a mí nunca se me ocurre hablar en un evento académico o con los padres de mis pacientes como el ADHD, por supuesto que no, utilizamos las siglas en español. Entonces, siendo un poco menos malinchistas, pues ¿cómo deberíamos llamar en México al DSM-5? Pues el MDETM5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en la 5ª edición, ¿no? Sin embargo, somos malinchistas, utilizamos siglas de un término en inglés, las siglas no están completas, cuando las siglas ya son una abreviatura, todavía abreviamos la abreviatura, y yo creo que eso nos comunica algo sobre la calidad de la obra, porque ya estamos empezando mal. Ahora, los mexicanos somos muy ingeniosos y no tenemos por qué estar copiando términos norteamericanos, ¿no? De hecho, en la jerga psiquiátrica,
sobre todo entre residentes de psiquiatría, pues seguramente habrán escuchado el término de el DSM-ITO, ¿no? Es que es el breviario o la versión de bolsillo del DSM. Bueno, es el que yo tengo porque yo estudié con el DSM-4, pero por supuesto que también hay estos breviarios o ediciones de bolsillo que son los DSM-ITOs y que lo puedes traer fácilmente en la bata o en la bolsa de la bata, ¿no? No sé cómo se pudiera traducir al inglés DSM-ITO o en otras lenguas, pero debemos defender nuestra terminología. Ahora, yo aquí quiero hacer énfasis en que las cosas empezaron mal con el DSM, pero vamos a empezar a analizar la primer palabra del título, fíjense. Si ya de por sí el nombre de la obra es una abreviatura de una abreviatura, la correcta interpretación de la primer palabra nos mete en más problemas, que es la palabra manual. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay muchas acepciones para la palabra manual. Aquí yo tomé las primeras 5 para poder definir de qué se trata este libro que empieza con la palabra manual. Fíjense, primera acepción, que se ejecuta con las manos, pues sí se puede ejecutar con las manos, sobre todo si tienen el DSM-ITO, es totalmente manipulable el manual. Fácil de manejar, pues sí, no, se me olvidó traer el DSM-ITO, lo dejé en el consultorio, me traje más pesado, pero es fácil de manejar. Y aquí ya como que no nos empieza a gustar mucho por las palabras. Dice que exige más habilidad de manos que inteligencia. Ahí está en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, a ver, si digo, a ver, ¿qué es un manual? Uy, como que no se requiere mucha inteligencia, ¿no? Para esto del manual. Casero, de fácil ejecución y fácil de entender. Pero fíjense, ¿cuál es la palabra que más se repite en estas primeras 5 definiciones de la palabra manual? ¿Cuál es la que más se repite? Fácil, fácil y fácil, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Que entonces esto es algo fácil, ¿ok? Si quieres ser psiquiatra, pues te la llevas fácil, te consigues el DSM, te lo estudias, lo lees y ya estás haciendo diagnóstico psiquiátrico. Que entonces es interesante, ¿no? Pareciera ser entonces que la psiquiatría se ha facilitado mucho y que entonces el hecho de que el nombre sea una abreviatura de una abreviatura, sí nos está comunicando de que aparentemente la psiquiatría es una cosa muy fácil. Y yo creo que los que han decidido especializarse en la psiquiatría es porque se sienten atraídos, por supuesto que por la complejidad, ¿no? No me imagino que alguien haya decidido, después de una formación médica, hacer una especialización en psiquiatría y que le gusten las cosas fáciles. Yo más bien pensaría que les gusta la complejidad y que por eso eligieron esta especialidad. Pero por supuesto que para estudiar psicopatología sí resulta más fácil darle una leída a un capítulo del DSM o basar una clase o un acto académico en el DSM que hablar de los grandes autores o los clásicos de la psicopatología como Karl Jasper, Clarenbout, Klaus Conrad. Todos ellos se nos han olvidado y que vamos a hablar un poco de esto al final de esta charla para ver cómo la influencia del DSM nos ha quitado mucho de entendimiento de la psicopatología a los psiquiatras. Ahora, algo que a mí me preocupa de esta edición, que es la 5ª, es que no aparece una advertencia que sí aparecía en el DSM-4 y que aparecía en las primeras páginas, que aquí se las traigo. Les recuerdo que este es el DSM-4. Esta es la advertencia, se las voy a leer con calma porque es interesante. Dice, los criterios diagnósticos específicos de cada trastorno mental son directrices para establecer el diagnóstico, puesto que se ha comprobado que su uso aumenta el entendimiento entre clínicos e investigadores. Fíjense, la correcta aplicación de estos criterios requiere un entrenamiento especial que proporcione conocimientos y habilidades clínicas. Es decir, lo que está diciendo es que si tú quieres utilizar el DSM, tú ya necesitas tener un entrenamiento que te dé conocimientos. Si se fijan, no te está diciendo que este libro sea fuente de conocimientos. Te está diciendo que para tú manejarlo bien y entenderlo, ya necesitas traer el conocimiento. No puedes utilizarlo como un libro de texto de psicopatología, que por supuesto cuando les han reclamado a los editores de que muchos médicos en formación o psiquiatras ya formados y con experiencia le dan tanto peso al DSM, por supuesto que los editores han dicho, bueno, pero es que nosotros nunca dijimos que era un libro de texto de psicopatología, dijimos que era un manual, busquen en el diccionario lo que significa un manual y ustedes saben si basan su entendimiento de la psicopatología en esta obra de la
Asociación Psiquiátrica Americana. Y dice, estos criterios diagnósticos y la clasificación de los trastornos mentales reflejan un consenso a partir de los conocimientos actuales en este campo, pero no incluyen todas las situaciones que pueden ser objeto de tratamiento o de investigación. Eso está en la advertencia del DSM-4 y aquí no viene esta advertencia. Vemos la página 1, la 2, la 3. No sé si mi edición vino mal y tenga que reclamar a la librería, pero en el DSM-5 no aparece esta advertencia. Entonces no sé qué pasó, porque esta aparecía en las páginas iniciales del DSM-4 y ya la quitaron, la borraron. No sé si está escondida o está como encriptada, a ver quién la puede encontrar, pero al menos de manera fácil y accesible no puedo ver yo esta advertencia como se veía en el DSM-4. Entonces ya empezamos mal, pero vamos a ver cuándo empezó todo este asunto de las clasificaciones, que esto se remonta a más de 170 años. Específicamente en 1844, cuando en Estados Unidos se funda la Asociación Psiquiátrica Americana por un grupo de directores de hospitales psiquiátricos muy entusiastas y muy interesados en tener una publicación científica que le diera difusión a lo que ellos pensaban, a lo que ellos estaban investigando, a lo que ellos veían en sus hospitales psiquiátricos. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo, más de un siglo, para que apareciera la primera obra, porque la asociación nace en 1844 y es hasta 1952, más de un siglo después, cuando aparece el DSM-1. Sin embargo, no habría que reclamarles porque finalmente fue una asociación que estuvo interesada en tener publicaciones desde el primer año. De hecho, si ustedes tienen una suscripción al American Journal of Psychiatry, pueden descargar el primer fascículo de 1844, que es una obra muy interesante. Es Antes se llamaba diferente, tenía un nombre que no era muy taquillero, ya no les gustó y por eso se lo cambiaron. Pero inicialmente la revista se llamó The American Journal of Insanity y después el nombre fue cambiado alrededor de la década del 40, pero del siglo XX, a The American Journal of Psychiatry. Aquí está la primer revista que salió publicada, que es interesante. Uno puede ser historiador de fin de semana con una computadora, internet y una suscripción. Y uno puede descubrir cosas muy interesantes porque si empezamos a descargar esas obras de más de 170 años, por supuesto que estamos leyendo información que hace mucho tiempo que nadie lee y que han quedado en el olvido. A veces los médicos nos interesamos por leer lo último, entonces descargamos la que acaba de salir en octubre del 2017 y nos interesa el contenido. Por lo que yo les sugiero es que hagan lo contrario, mejor váyanse a lo más viejo, y léanlo y eso les va a dar una aportación muy interesante. Cuando yo era residente de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, yo iba a la biblioteca y le pedía a la persona encargada que me diera lo más viejo que tenía. Y rompió récord cuando me sacó una obra de 1804, que era un facsímil del Tratado Médico Filosófico de la Enajenación del Alma o Manía de Philippe Pinel, y aprendí muchas cosas que me sirven en mi práctica psiquiátrica y que ya no son vigentes. Entonces no hay que rechazar lo viejo. Y tampoco hay que ser malinchistas. Si vamos a leer lo último, pues está bien, pero consumir productos mexicanos. La revista más importante y de mayor reconocimiento en nuestro campo en México es la revista Salud Mental. El último número es que aquí lo tengo en mis manos. Les recomiendo la editorial que la escribió la doctora Cristina Loizaga, que ella dirige la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y les voy a decir cómo se titula la editorial. Dice: el erróneo intento de sustituir la evaluación psicopatológica con el DSM. Entonces eso fue como una sincronicidad, ¿no? Yo iba a hablar del DSM en esta fecha, esto llega a mis manos porque es la última revista, la que recientemente se publicó, y aquí están criticando el DSM. Vamos a citar algo de la doctora Loizaga al final. Les recomiendo que consulten esta revista. Si no la tienen en papel, pueden entrar a la página www.revistasaludmental.mx. Pero bueno, las publicaciones psiquiátricas que empezaron a interesarse por hacer clasificaciones inician desde finales del siglo XVIII. Esta es la obra que yo les citaba de Philippe Pinel. Esa es la versión original en francés, Tratado Médico Filosófico de la Alienación Mental. Sabemos que él es considerado el primer revolucionario de la psiquiatría cuando él entra a la Salpêtrière y libera a los enfermos de sus cadenas. Y bueno, ahí empieza toda una ciencia que ha seguido hasta el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos el DSM-1, que lo ven ustedes a su izquierda, se publica en 1952, y el DSM-2, que se publica en 1968. No los he conseguido yo en español, yo creo que no
no hay traducciones al español. He ido a librerías de libros usados, de reventa, y no los he encontrado, pero pude descargar en PDF las versiones en inglés, y estas dos obras no hacen mención de los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, la anorexia y la bulimia brillan por su ausencia en la primera edición y en la segunda edición. Entonces yo no sé qué estaba pasando con estas personas, porque pues resulta que Felipe Pinel, en una obra muy interesante, que es la Nosografía Filosófica, que se publica en 1798, pues resulta que el señor ya estaba hablando de anorexia y de bulimia, y que entonces los señores de la Asociación Psiquiátrica Americana no estaban enterados de que existían los trastornos alimentarios, tanto que pasaron 2 ediciones del DSM y los trastornos alimentarios no aparecen en ninguna página. No todos los historiadores están de acuerdo en lo que dice Dora Weiner, que es la que estoy citando, porque Dora Weiner se metió a estudiar la obra de Pinel, incluso obras de medicina interna que él escribió, y ahí Dora Weiner encuentra muchas reflexiones e investigación que hacía este médico en torno a los trastornos de la conducta alimentaria. Si les interesa conocer más sobre la vida de Felipe Pinel, yo les recomiendo este libro del Fondo de Cultura que se llama Comprender y Curar, Felipe Pinel, La medicina de la mente, de Dora Weiner. Es una autora francesa. Y bueno, vámonos a la nosografía filosófica. Yo no hablo francés del siglo XVIII, pero a través de Google pude traducir algunas cosas, ¿no? Esa es la obra original, habla de las neurosis de la digestión. Fíjense, habla de la anorexia, habla de un caso de anorexia, y aquí se está adelantando por mucho tiempo a las ediciones del DSM. Aquí está la traducción gracias a la herramienta de Google. Dice, en dicho tratado se refirió a una mujer de 30 años con un temperamento linfático y melancólico, que quién sabe qué sea eso, pero no nos vamos a extender porque si no es motivo de otra charla. Quien no seguía las reglas habituales de la alimentación y padecía una neurosis del estómago, fíjense qué interesante, llegando al grado de perder por completo la sensación del apetito. Sin embargo, la mayoría de los historiadores se equivocan porque le atribuyen a William Gould la primera descripción de la anorexia nerviosa, y eso es falso. La primera descripción es de Felipe Pinel en Nosografía Filosófica. Si ustedes toman un libro de historia de la psiquiatría, pues pueden mandarle una carta al editor o al autor diciendo que ya se descubrió que no fue William Gould, porque tradicionalmente se ha considerado eso, que en 1868 él habló sobre la anorexia, que al inicio le llamó apepsia histérica o anorexia histérica. Ya después él, en otras publicaciones como esta, un poco más tardías, ya le da el título de anorexia nerviosa, ¿no? Que en ese entonces en Francia se le conocía como anorexia mental, y creo que todavía algunos autores como Jean Garrabet le siguen llamando así. Y bueno, aquí viene un grabado, ante falta de fotografías, pues se apoyaban en excelentes dibujantes. Y Felipe Pinel en Nosografía Filosófica, como ustedes pueden ver, ¿alguien aquí habla francés del siglo XVIII? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguirnos apoyando en Google. Habla de la bulimia, y fíjense, Pinel se refirió a la bulimia como hambre canina, consideraba que la voracidad podía tener un origen nervioso, de ahí lo de bulimia nerviosa, y que después se quiso emparentar con la anorexia nerviosa. Yo no sé si la colitis nerviosa también tenga que ver con eso, sea prima o hermana de estos padecimientos. De acuerdo a su descripción, el paciente ingería 2 o 3 veces más alimento que el habitual y era padecida por gente joven. La mayoría de los historiadores creen que el primero que describió la bulimia fue Gerald Russell en un artículo que aparece en la revista Psychological Medicine en 1979, que es un artículo que yo tengo en mis manos, lo fotocopié de una biblioteca porque no está digitalizado, pero este es el que teóricamente fue el primer artículo sobre la bulimia, pero ahora sabemos que los historiadores se equivocaron, no fue Gerald Russell. Aquí tenemos Nosografía Filosófica de 1798, donde está describiendo ya algunos rasgos de la bulimia. Si están interesados en tener una copia del primer artículo de Gerald Russell, mándenme un correo electrónico o contáctenme por mis redes sociales, que al final las voy a poner, y con gusto les hago llegar una copia de este trabajo. Pero bueno, vámonos ya a tiempos un poco más recientes, a la década del 80, cuando aparece el DSM-3, y ya ahí empiezan a hacer mención de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero ¿qué creen? Si yo le estaba dando énfasis a esto de los términos y las abreviaturas de las abreviaturas y lo que significa la palabra manual, pues resulta que las cosas marcharon mal, porque también los términos que empezaron a utilizar, pues resulta que no son los más correctos, sobre todo si te vas a la etimología. Entonces, nuevamente estamos empezando mal, y a mi parecer cuando las cosas arrancan mal, pues terminan mal.
Fíjense, etimología de la palabra anorexia, del griego a, que es privativa, y orexis, que es apetito. Pero no se trata de una verdadera pérdida del apetito, es decir, no es de que la paciente anoréxica deja de comer porque no le da hambre, no, por supuesto que no. De hecho, hay una frase de un autor que lo menciona así, dice, la anoréxica se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo contra ella misma hasta que logra vencer el hambre y orgullosa exhibe su victoria en carne propia. Si llega a cruzar una línea en donde ya no siente el hambre como un mecanismo que será de adaptación o quién sabe a qué se deba, pero al inicio sí lucha con el hambre, entonces el término está mal empleado, no es anorexia porque anorexia quiere decir que no te da hambre. Y también con bulimia tenemos un problema, ¿no? Viene del griego boulimos, que significa muy hambriento, también significa hambre de buey, pero resulta que en los atracones se puede comer una gran cantidad de alimento sin que el paciente sienta hambre. Entonces estamos mal con los términos griegos porque a las anoréxicas sí les da hambre y el término quiere decir que no les da, y los pacientes con bulimia o con atracones tienen atracones aunque no tengan hambre y resulta que el término quiere decir que te da mucha hambre, lo cual es falso. De hecho, eso es algo que preguntamos siempre en la consulta y lo menciona el DSM-5 y el apéndice del DSM-4. ¿Tiene usted ingestas de comida aunque no tenga hambre? Y el paciente te dice que sí. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este término derivado del griego boulimos, ¿no? Y el término atracón se ha ido deformando un poco porque si ustedes han entrevistado a pacientes, ya sea con trastorno por atracón o con bulimia nerviosa, pues resulta que le dicen de dos maneras. O le dicen atrancón, le meten ahí una L, me doy atrancones, o le dicen atascón, no sé si les ha tocado escuchar lo del, me estoy dando atascones, pero resulta que no es tan incorrecto el término de atascón. Yo creo que es cuestión de tiempo para que lo acepten en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, o al menos ya lo he encontrado yo en menús, que ese es el menú de la fonda de Doña Gavina, es el menú, es la carta de los postres. Bueno, aquí quiero aclarar que la fonda de Doña Gavina, que está en el centro de Zapopan, no está patrocinando este evento, entonces yo puedo platicar de este lugar para ir a comer sin que haya ningún conflicto de interés, ¿no? No ha dado ni un solo centavo a esta charla. Pero ahí dice, para después del atascón, quemaditas con cajeta, arroz con leche, ate de membrillo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que sí se acepte el término atascón. Y de hecho no es tan incorrecto, vámonos al diccionario de la Real Academia. Obstruir o cegar un conducto con algo, pues sí, ¿no? Retacas la tripa de comida, ¿no? La tasca de comida, pues sí puede ser un atascón. Pero bueno, vamos a ser científicos, vámonos a la literatura, entonces no nos adelantemos al tiempo o a lo que la Real Academia fije y vamos a hablar de atracones, no atascones ni atrancones. Y bueno, llegamos al DSM-3, donde se incluye por primera vez los trastornos de la alimentación, en donde ya encontramos la anorexia nerviosa, que nos dice que es la pérdida de peso de al menos un 25% del peso original, que esto era muy inexacto porque si un paciente es obeso, a lo mejor le caería bien perder el 25% de su peso, ¿no? Y no eso no lo haría un anoréxico. Entonces era un poco inexacto eso de que perdieras la cuarta parte de tu peso para cumplir criterios para anorexia. Y aparece bulimia como el trastorno recién descrito. Recordemos que este artículo de Russell es del 79 y el DSM-3 es del 80. Realmente no se tardaron mucho para poderlo meter en la clasificación. Pero el DSM no menciona una frecuencia mínima de atracones, ¿no? No era un checklist como lo vimos ya después en el DSM-3R o revisión que aparece en 1987. Sin embargo, aquí cambia un poco lo del porcentaje, ya no te dice que tienes que perder el 25% de lo que tú pesas, porque si eres obeso, pues eso te puede caer bien, sino que habla de porcentajes que tienen que ver con el mínimo esperado. Entonces dice el DSM-3R de 1987. En la anorexia nerviosa se modifica el criterio del peso, siendo este inferior a un 15% o más del peso adecuado para su edad y talla. Se agrega como nuevo criterio la presencia de amenorrea de por lo menos 3 meses. Fíjense qué interesante, aquí yo no sé si esto es avance, retroceso, es una serpiente que se muerde la cola, o qué es lo que está pasando, porque en el 2007, digamos, ahorita en el 2017, estamos cumpliendo 30 años de que la APA, pues metió el criterio de amenorrea como un avance del DSM-3R, y 30 años después ya lo quitaron, ya no lo tenemos, y que también creen que eso es un avance. Entonces ya no entendí si el avance era ponerlo
o el avance era quitarlo. Por eso es importante que como psiquiatras conozcamos la historia de nuestra disciplina para no ser demasiado inocentes con lo que todos llaman avances, porque a veces esos avances ya se presentaron antes y resulta que no dieron gran resultado. Entonces esto de la amenorrea, no sé si están jugando estos señores o qué pasa con ellos, pero lo quitan y lo ponen. Si esto es una pauta, quiere decir que en otras ediciones del DSM va a volver a aparecer la amenorrea, ¿no? Y la bulimia se califica también de nerviosa para subrayar los lazos estrechos con la anorexia y se establece que los pacientes deben presentar al menos 2 episodios de atracón en una semana durante 3 meses. Y se puede padecer anorexia y bulimia al mismo tiempo, porque ya el DSM-4 de 1994 y el texto revisado del 2000 ya nos dice que no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. No te puedes dar el lujo de padecer anorexia y bulimia, ya no se puede. En el 87 sí podías hacer eso, ya no lo puedes hacer. Ahora el psiquiatra te va a decir que tienes una anorexia nerviosa compulsivo-purgativa, pero ya si tú querías tener los 2 diagnósticos o romper un récord o no sé, o obtener algún reconocimiento, ya no se puede hacer desde el 87, ¿no? Pero a muchos no les preocupa porque la mayoría de los mexicanos que están vivos en este momento nacieron después del 87, entonces creo que este asunto no les preocupa ahorita. DSM-4, 1994, en la anorexia nerviosa se modifica el criterio de pérdida de peso, refiriéndose que da lugar a un peso, aquí es al revés, inferior al 85% del normal. Aquí ven como que la otra cara de la moneda, entonces ya no entiendo si se están fijando en cuánto es lo mínimo que deben de tener o cuánto es lo máximo que pueden bajar para poder establecer sus criterios. Entonces no sé si lo hagan por volado o qué pase con estos señores. Y ya no es posible padecer anorexia y bulimia nerviosa al mismo tiempo, ¿no? Espero que esto no entristezca a las pacientes. Y bueno, esa línea es el peso esperado. Resulta que para el DSM-4 pues tenías que tener un 85% del peso esperado y ya la librabas y no era anorexia, pero para el DSM-3R pues era al revés, ¿no? No te podías bajar de tener más del 15% del esperado porque entonces ya tenías un criterio para anorexia. Entonces aquí ven un lado, ven otro, no sé si sea por volado, por azar o qué esté pasando ahí. En el 2000 aparece el DSM-4-TR, que prácticamente no hace ninguna modificación en los trastornos de la conducta alimentaria, y finalmente llegamos a mayo del 2013, hace poquito más de 3 años, donde se edita el DSM-5 con algunas cosas interesantes, ¿no? Los que elogiaban lo de que desapareció la amenorrea, pues a mí más bien me habla de poca seriedad o que están un poco perdidos, pero bueno, quitan el criterio de amenorrea, el peso solamente es significativamente bajo, ya no se meten que el 85, que el 15 o que el 25%, simplemente así, peso significativamente bajo, pero sí nos habla ya de índices de masa corporal, que no lo vamos a ver por motivos de tiempo, para establecer el grado de gravedad. Y aquí se parece un poco esta iniciativa del DSM-5 a la CIE-10, que utiliza el índice de masa corporal y que yo lo veo como algo muy práctico y que yo lo uso en la clínica de los trastornos alimentarios. El trastorno alimentario no especificado, que era el que se conocía como TANE1, es ahora anorexia nerviosa, que era un trastorno no especificado que tenía todos los criterios para anorexia, pero le faltaba la amenorrea. O sea, sí estaba menstruando, entonces decían, no, pues ese no es anorexia, porque anorexia es con amenorrea, entonces no es anorexia. Bueno, ahora resulta que sí, que todo lo que se conocía como el TANE1, o el primer ejemplo de los trastornos alimentarios no especificados, ahora resulta que a partir de mayo de 2013, eso ya es anorexia. Eso en cuanto a los cambios para la anorexia en el DSM-5, y aquí tenemos los cambios para bulimia, que fíjense, esto es muy interesante. Dice, de un mínimo de 2 atracones y conductas compensatorias inapropiadas por semana, se disminuyó la frecuencia para el diagnóstico a un mínimo de 1 atracón o conducta compensatoria inapropiada. Es decir, necesitabas tener 2 atracones y conductas compensatorias inapropiadas a la semana por 3 meses para que con el DSM-4 tú dijeras que había bulimia. Ahora con el DSM-5, con que tengas un atracón acompañado de una conducta compensatoria inapropiada a la semana por 3 meses o más, ya consideras que la paciente tiene bulimia. Se eliminaron los subtipos, ya no existe purgativa y no purgativa, y los que anteriormente tenían un trastorno alimentario tipo 3 o el TANE3, que eran los que no cumplían criterios por tiempo, porque a lo mejor nada más tenían un solo atracón a la semana, pues esos ya entraron a
la bulimia. Entonces se ha relajado un poco lo de la frecuencia, o se ha flexibilizado, pero si nos vamos al documento de Gerald Russell del 79, pues aquí resulta que el señor decía que él consideraba el diagnóstico, y eso está en la página 436, de bulimia si tú tenías un atracón vómito una vez en un periodo de 2 semanas. Es decir, para Russell, que fue el que tradicionalmente se le considera el que describió el síndrome, para él si tenías una frecuencia así de baja, un atracón vómito una vez cada 2 semanas, ya cumplías criterios para bulimia nerviosa. ¿Qué va a pasar? Si esto es una pauta, quiere decir que va a ir disminuyendo la frecuencia de los atracones, conductas compensatorias, para establecer el diagnóstico, y que en el DSM-6 van a decir, miren qué gran avance, ya por fin todas las que nada más tenían un atracón cada 2 semanas entraron al diagnóstico. Oigan, señores, en el 79 Gerald Russell decía eso. ¿Cuál avance? Se lo dijo el señor que describió la bulimia para muchos historiadores, porque ahora sabemos que fue en realidad Philippe Pinel. Y bueno, el principal cambio en el DSM-5, que de esto vamos a hablar el viernes, es el trastorno por atracón, que era el TANE-6, que se convierte en una categoría específica, y que sí aparecía en un apéndice, que era el apéndice B del DSM-4, pero casi nadie lo leía, ni siquiera estando aburridos, leían los apéndices del DSM-4, entonces muchos no se enteraron de los criterios propuestos, pero ya aparecen en el DSM-5. En conclusión, lo que ayer no era bulimia ni anorexia nerviosa, hoy sí lo es, y mañana no lo sabemos, ¿no? DSM-6. ¿Es el DSM-5 una herramienta valiosa para la evaluación diagnóstica de los trastornos de la conducta alimentaria? La respuesta es no, NO, negativo. Y para reforzar esto, les voy a comentar algunas reflexiones de 3 personas a quien yo respeto mucho, que son grandes psiquiatras. La primera es la doctora Cristina Loizaga, que aparece en este editorial. Esto viene en la revista. Dice, a mi juicio, el aspecto más criticable de este manual es el uso excesivo e inapropiado que de él se hace, especialmente en los ámbitos clínicos y académicos, en un mal intento por sustituir la enseñanza y la práctica de la entrevista clínica precisa, la semiología y la psicopatología, así como el abandono de las lecturas clásicas. O sea, preferimos leer esto, que es un manual y que es fácil de digerir, que irnos hacia los grandes autores de la psicopatología clásica o descriptiva. Y el otro personaje es el doctor Héctor Pérez Rincón, en un artículo muy interesante que también salió en la revista Salud Mental en el 2011, también está disponible en línea. Es más, si ustedes teclean en Google defensa e ilustración de la psiquiatría, les va a descargar este artículo que a mí me parece maravilloso, del doctor Héctor Pérez Rincón. Dice, este cambio de enfoque y de praxis ha conducido a muchos especialistas en diversas partes a convertirse, como se ha señalado, en meros quimiatras y clinímetras, es decir, en generosos y exclusivos dispensadores de recetas de psicofármacos y en aplicados y compulsivos compiladores de escalas. Esto lo dio el doctor Héctor Pérez Rincón en una reunión anual de investigación en el 2011, y cuando yo platiqué con él me dijo que cuando lo dijo el público se quedó como congelado, ¿no? Por una crítica tan aguda hacia la psiquiatría. Y quiero terminar con reflexiones de uno de los grandes psiquiatras y grandes críticos que tenemos en la actualidad, que es el profesor Germán Berrios. Y fíjense lo que él dice: el solo hábil jardinero, el que conoce nada más brotar en la tierra una planta que más tarde todo el mundo reconocerá. Es decir, el reto es eso, no bastarnos en el DSM, sino conocer la psicopatología para entender, no esperar a que un TANE o un trastorno inespecífico ya por fin sea un trastorno específico y esperar años a que salga la nueva edición. No, si conocemos de psicopatología, por supuesto que podemos hacer diagnóstico antes del diagnóstico oficial del DSM. Y lo mismo sucede con el médico experimentado, que es capaz de entender los pródromos de una enfermedad que será luego fácil de diagnosticar en los periodos ulteriores. Y termino con esto. La industria de las clasificaciones, al ofrecer un glosario reducido de términos, hacen que los síntomas opacos o no codificables permanezcan inexplorados o silenciados. Lo son porque no existen, y no existen porque no están. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.